vez más en esta vigilia en la que estamos desde los inicios. La gloria sea para Dios. Bendigo la vida de todas las casas, sean madres. Bendigo la vida de mi hijo Alexander Martínez. Gloria a Dios, mi hijo. Gracias por esta presentación. Yo lo creo y lo recibo en el nombre de Jesús. Bendigo toda la casa, pero en especial estoy alegre porque, como decía Alexander, soy hija de aquí. Nos fuimos de aquí, pero los hijos se van. Pero cuando vuelven a la casa de los padres, vienen con el fruto. Y yo quiero ver la mano levantada de los hijos de Ríos de Avivamiento, sean que están aquí. Los hijos de los pastores Ketty, Ramírez y Ramón Esteves, esos son los hijos que han venido en esta noche. Aleluya, a vigilar. También bendigo los sedientos, gloria al nombre de Jesús. Y todos aquellos que nos ven por las redes. Acompáñenme en 1 Corintios capítulo 4, versículo 19. Estaremos aquí compartiendo una palabra unos minutos. Ando acompañada, usted sabe, de mi esposo, mi sacerdote juntamente, mi hijo Kevin, aleluya, y todos los hijos, ¿verdad? Los líderes, los diáconos. No los voy a mencionar porque están aquí todos los hijos que en esta noche se dispusieron a venir a vigilar. Amén. Honro la vida de mis pastores de esta casa, Pedro Julio Zorrilla padre y Pedro Julio Zorrilla hijo. Gloria al nombre de Jesús. Todos sean, ustedes saben que los amamos. 1 Corintios capítulo 4, a la altura del versículo 19. Gloria al nombre de Jesús. Estaremos leyendo la palabra de Dios bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Padre, gracias por tu palabra. No te pido que la bendiga, sino en esta noche, Espíritu Santo, te pido, Dios eterno, que me use como instrumento tuyo a fin, Dios amado, de que una vez más delante de tu presencia yo pueda fluir en la revelación del mensaje que tú me has dado y todos podamos salir edificados. En esta noche te pido, Dios eterno, que mientras desato tu palabra, ella misma sea la que vaya haciendo el trabajo. Y todos aquellos que en esta noche han venido con una petición, todos aquellos que hayan venido cargados mientras yo predique, tu palabra sea la que vaya fluyendo en él. Y todo aquel que esté atado sea tu propia palabra la que lo vaya haciendo libre. Si aquí hay algún enfermo, en esta noche te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea tú descendiendo en este lugar con poder, a fin de que sea la propia palabra, aquella que es viva y eficaz, es certera, llegue en el momento y en el tiempo preciso. Por eso en esta noche yo creo que tu palabra va a levantar cautivos, va a sanar enfermos, va a enderezar huesos, va a enderezar los torcidos, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la gloria sea para ti. Siéntese unos minutos. Alabado sea Dios. Aleluya. Mientras oraba por el mensaje que tenía que traer este día, hoy en esta vigilia, la vigilia hasta que descienda. Pero venimos a la vigilia en nuestra casa, sean, que tiene declarado el año del reino. Mientras meditaba con el Espíritu Santo sobre el mensaje que había de traer en esta noche, el Espíritu Santo me dio el tema: el reino es poder. Dígale a alguien: el reino es poder. Y es impactante cuando el Espíritu Santo me da este mensaje y me trae aquí a la carta de los Corintios. Esta primera carta de los Corintios, bien conocida. Esta carta que el apóstol Pablo escribe, según los teólogos, cuando él llegó a Éfeso, después de haber salido de esta ciudad de Corintios, de un recorrido, cuando Pablo comenzó
su viaje misionero. Conocemos la historia que relata el libro de los Hechos, que este Pablo fue un Saulo que en un momento determinado quiso vivir de acuerdo a la ley, quiso guardar los mandamientos que Moisés estableció, que Dios le dio cuando el pueblo fue sacado de Egipto y estuvo en el desierto. Esta ley que fue continuando en el pueblo judío a partir de los tiempos de esta ley, aquel Saulo se hizo un maestro y se hizo un escriba, se hizo un doctor y un conocedor de tales mandamientos. Y a causa del ser conocedor de estos mandamientos, llegó a perseguir a un pueblo que él entendía que no estaba cumpliendo con dichos mandamientos. Y es impactante esto. El libro de los Hechos nos relata esta historia, como Pablo, aún siendo Saulo, está persiguiendo a la iglesia y está buscando a los cristianos. Pero me impacta algo que apuntarle al libro de los Hechos, y es que en un momento ya Saulo se propuso el ir a Damasco a terminar con los discípulos que estaban en ese lugar. Y en el camino, cuando el apóstol, aún siendo Saulo, aún siendo un fariseo, estando a los pies de Gamaliel, se dispuso a ir a terminar con la iglesia, ocurrió un acontecimiento del cual ya Saulo cambió su vida. Y de ser un doctor de la ley solamente a través de los fariseos, entonces ya Pablo pudo entender que lo que él estaba conociendo, ya había un nuevo pacto el cual él no había reconocido. Es impactante esto. Hay tanta gente que entiende que está cumpliendo con los mandamientos, y hay tanta gente que te está diciendo: yo leo la Biblia, te está diciendo: yo hago lo que la Biblia me manda, pero está muy divariado de lo que la Biblia le está diciendo. Saulo estaba entendiendo que él estaba guardando los mandamientos. Él entendía que él tenía que hacer cumplir la ley que Dios le dejó a Moisés. Pero lo que Saulo no se había dado cuenta, que la raíz se renovó. Entonces él no se había renovado. Y hay mucha gente que tiene una ley guardada y la está estudiando, y él entiende que tiene la ley, pero no se da cuenta que la ley fue manifestada de otra manera, y él se quedó en el capítulo anterior. Y es importante esto. Este Saulo, después de tener esta experiencia con Jesús de Nazaret camino a Damasco, y conocemos la historia que relata el libro de los Hechos, es impactante cómo este hombre, cuando el mismo Jesús se le revela, ya Saulo no conoció la ley simplemente porque lo escribió. Saulo no conoció la ley simplemente porque él la estaba estudiando, sino que Saulo conoció la ley porque hubo un poder que se manifestó sobre él. Hubo algo que pasó cuando Saulo iba camino a Damasco. Él estaba llevando una ley que decía: no mate, que decía: no robe, que decía: no hurte. Pero aquella ley la gente la leía la página para atrás, pero no sabía la expresión de la ley. Pero tuvo que pasar algo con Saulo para que él entendiera la ley, y fue que la ley recobró vida, y la ley tumbó a Saulo y le dio: Saulo, Saulo. Hay gente que la ley lo tiene atado, pero hay una voz que va a salir y te va a llamar por tu nombre, te va a decir: tú estás estudiando, yo sé que tú me quieres seguir, pero tú necesitas entender la ley que estás estudiando. Y es impactante esto. Hay mucha gente que se jacta de unos conocimientos bíblicos, se jacta de una palabra, que la palabra no surge ningún efecto. Y de lo que yo te vengo a predicar en esta noche es que hay una palabra que cuando ella se declara, ella tiene un efecto. Hay mucha gente que está viviendo en base a conocimiento y está viviendo en base a criterios, y aquellos criterios lo tienen envuelto en una fe. Pero cuando tú lo resumes, esa fe en la que ellos están envueltos
no tiene ninguna esencia que tú puedas ver de qué se trata. Y casi te voy a explicar. Impactante esto. Relata el libro de los Hechos que después que Pablo, aún siendo Saulo, vio la manifestación de una ley que él la conocía bien, podemos decir que la conocía al dedillo. Pero esta ley que Saulo conocía, él nunca había visto la expresión viva de esa ley que él había estudiado. Y así hay tanta gente que tienen la ley embotellada desde el principio hasta el fin, pero no han visto el efecto que ha surgido dicha ley. Y en esta noche yo vengo a predicarle a la gente que el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino que el reino de los cielos tiene una manifestación de la palabra. Hay reinos en la tierra que se manifiestan. Hay reinos que ejercen su poder. Pero yo vengo a hablar en esta noche de un reino que no es de la tierra. Vengo a hablar de un reino que no es de este lugar. Y es impactante. El reino de los cielos es la esencia de la majestad de Dios. El reino de los cielos es lo que prima sobre todo el universo, sobre todo lo que puede existir. Y cuando te hablo de que el reino es poder, el poder en el sentido literario, como se escribe, su definición, es cuando tú puedes ejercer fuerza o dominio sobre otro. Es cuando tú puedes lograr someterte a la voluntad de otro a la tuya. O sea que el poder es cuando tú logras primar por encima del pensamiento del otro. Si es en pensamiento y si es en fuerza física, es cuando tú lo puedes pensar y llevarlo hasta el punto que tú puedas dominar la voluntad de él para que se haga la voluntad tuya. De ese poder yo vengo a hablar en esta noche. Es impactante esto. Me impacta esto. Pablo le está dando una respuesta a los corintios. Y aquí en el capítulo 4, donde yo te he leído, él está diciendo, le está haciendo una promesa a él. Le está enviando un mensaje. Y le dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Esto me impactó. Porque Pablo, después de él ya ser transformado, después de él haber conocido que esta ley no solamente era letra, sino que la ley se hizo vida en un humano. Y esta ley vino a traer una manifestación, la cual se le reflejó a él y ya él la palpó. Entonces cuando ya Saulo conoce esta manifestación, entonces él es el Pablo que ahora comienza a predicar. Me impacta que cuando él iba con las cartas que ya se le había dado, cuando ya le había dado el sumo sacerdote la carta para que él vaya a matar a los cristianos a Damasco, en vez de matarlo, entonces él se sumó a predicar en Damasco. ¿Tú sabes qué pasa? Que la palabra es capaz de cambiar la mentalidad de aquel que viene en tu contra. Cuando tú declaras la palabra, el que venía con maldición tiene que traer bendición, tiene que bendecirte. Me falta esto, porque Pablo, después de ya estar predicando en Damasco, llegó a Jerusalén. No te voy a hablar mucho de esto, pero te resumo. Después de haber dado testimonio de aquella experiencia que él tuvo con Jesús de Nazaret, él se dio cuenta que aquella ley que él estaba estudiando era una ley muerta y estaba vacía. Era una ley que ya estaba desfasada, porque esta ley funcionó mientras la ley no se había hecho hombre. Y así hay gente que tienen una ley, pero no se están dando cuenta que ya la ley se actualizó, porque la ley se hizo carne. Y por eso Juan dijo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y habitó entre nosotros. Y Kaman Shukama.
Él no vino a abolir la ley, pero la vino a hacer cumplir. Y es impactante esto, que después de Saulo ya es Pablo. Y tiene esta experiencia, entonces él comienza a predicar. Pero no te detallo mucho, él estuvo predicando en Atenas. Y cuando él llegó a Atenas, en aquella ciudad de Atenas, dice que Pablo quedó maravillado por ver la tanta idolatría. O sea que hay tanta gente que te está diciendo que tiene la palabra, tanta gente que te dice que tiene fe en Dios, pero no se está dando cuenta que está adorando al Dios de la manera equivocada. Pastora, que usted me vino a decir en esta noche, tú casi me vas a entender. Es impactante esto. Estaban equivocados en Atenas. Y cuando Pablo llegó a predicarle ahí, tuvo que salir corriendo de Atenas. Y me impacta que Hechos capítulo 18 dice que cuando Pablo salió de Atenas, dice que llegó a Corinto. Diga, llegó a Corinto. Y cuando llegó a esta ciudad, llegó donde Priscila y donde Aquila, que él fue a visitarlo porque había un emperador romano llamado Claudio que había dicho que los judíos había que sacarlo. Me impacta que el que perseguía a la iglesia, cuando supo que había persecución con la iglesia, entonces él se apersonó, porque ya él sabía que la ley no era escrita, sino que la ley tenía un poder y ya él cargaba ese poder. Hoy yo vengo a investir a gente de poder. Hoy hay gente que se va a investir de poder aquí. Nunca más, nunca nada más. Pablo llega a Corinto. Y cuando Pablo llega ahí, dice el libro de los Hechos capítulo 18, que Pablo fue a predicar a Corinto. Y llegó a predicar en la sinagoga de los judíos. Pero tú sabes qué pasó, que la gente no querían escuchar ya lo que Pablo estaba predicando. La gente entendía que ellos estaban viviendo bien. Así hay gente que por más que tú le predicas, por más que tú quieras hablarle, le dice, interésate que está mal. Ellos te dicen, pero la pastora está mal. Yo estoy bien, yo sirvo a Cristo. Tú no estás sirviendo de la manera que tú quieres. Esto no se trata de la manera que tú quieres, sino de la manera del que se manifestó. Es importante esto. Cuando Pablo está en Corinto, dice que él sacudió el polvo de los pies, pero hubo alguien que lo recibió. Diga, alguien lo recibió. Lo recibió uno llamado Justo. Y cuando él estaba en la casa de Justo, dice que ahí él estuvo predicando. Y me impacta, ¿sabe qué? Que mientras él estuvo predicando, dice que al lado de Justo había una sinagoga judía de aquellos de los que no querían recibir a Jesús. Y tú sabes qué pasó. No fue porque era Pablo que estaba predicando, sino que dice que Pablo comenzó a desatar la palabra. Y la misma palabra que Pablo desató, dice que aquel grillo, el mismo grillo, ¿verdad? Se llama. Aquel era el sumo sacerdote de la sinagoga judía. Él mismo con todo recibieron a Jesús. Crispo, llamado Crispo. Dice que él con toda la sinagoga recibieron a Jesús y aceptaron el evangelio que Pablo le estaba predicando. Dice que muchos creyeron en Jesús y conocieron la revelación a través de Pablo. Pero pasó algo, dígame qué pasó. Después que Pablo se va de Corintio, se va a Éfeso. Pablo tiene que irse a Éfeso, porque en esta ciudad de Corinto, después de Crispo haber aceptado allá a Cristo y haber recibido el evangelio de la resurrección, dice que pusieron a Sóstenes encargado de la sinagoga. Entonces se levantaron todos ellos en contra de aquel que estaba representando al emperador romano en el lugar, para que fueran a encarcelar a Pablo. Pero dice que este se levantó. Y cuando él se levanta, gloria al nombre de Jesús, Calión, dice que él le pregunta, ¿a causa de qué le están llevando a Pablo? Y ellos le están hablando que le están llevando a causa de la fe. Me impacta que Galión le dice, yo no me meto en eso, porque él era romano. Resuelvan ustedes con su fe.
Y es impactante lo que pasó. Como Galión no encarceló a Pablo, y todos los seguidores de Sóstenes vieron que todo el esfuerzo que hicieron fue en vano, me impactó esto. Dice que todos se levantaron en contra de Sóstenes. Entonces los maltrataron de tal manera, porque Sóstenes no logró que encarcelaran a Pablo. Yo vengo a decirle a gente que hay espíritus que te están haciendo la guerra y te están llevando en la presencia de Dios, y ellos te quieren inculpar. Pero les tengo noticia: al Sóstenes que está delante, ellos mismos lo van a golpear, ellos mismos lo van a sacar. Tu cama es que van Shunakai y que ven Shedeke. Mi man Shedeke. Es impactante esto, casi te entra en el mensaje. Después que Pablo llega a Éfeso, creen los teólogos, después de esta persecución, Pablo se fue a Éfeso y ocurrió este episodio con Sóstenes. Entienden los teólogos que después de Sóstenes haber sido maltratado a causa de que no logró que Pablo fuera encarcelado, entonces este se sumó. Dile a alguien: aquel que viene en mi contra se va a tener que sumar. Él fue con todo el concilio en contra de Pablo, pero como la palabra que Pablo estaba predicando fue la que lo defendió, aquellos que fueron a acusarlo tuvieron que golpearse ellos mismos, y al líder no le quedó otro que decir: yo tengo que seguir al Cristo que está predicando ese Pablo. Hay gente que va a manifestar ese Cristo, hay gente que va a manifestar ese Cristo, y a causa de lo que tú lo manifiestas, hay enemigos, hay gente contrario que va a tener que sumarse. Dígale: se va a sumar a mí. Dígale: se va a sumar a mí. Es impactante esto. Cuando Pablo comienza la primera carta a los Corintios, él le comienza a escribir: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y el hermano Sóstenes, el mismo que lo fue a meter preso cuando estaba allá en la sinagoga, este mismo Sóstenes, el que está al lado de Pablo, está escribiéndole ahora la carta a los Corintios. Y me impacta algo: la motivación que tiene Pablo para escribir esta carta a los Corintios es donde yo te he leído, porque le diré pronto, si Dios quiere, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que están envanecidos. Tú sabes qué pasó con la ciudad de Corintios, que hubo gente que conoció a Cristo, y a causa de conocer a Cristo recibió una gracia. Dígale a alguien: cuando recibo a Cristo se me entrega una gracia, pero yo tengo que saber usar esa gracia. Hoy yo vengo a hablar con gente que el poder le va a enseñar a usar la gracia. El pueblo de los Corintios que aceptó a Cristo comenzó a dar fruto de tal manera que ellos se envanecieron, porque ellos eran tontos y conocidos en la palabra. Así hay tanta gente que te anda predicando un evangelio a causa de que ellos son psicólogos, te dan palabras rebuscadas, pero te dicen muchas palabras, pero tú no estás viendo el poder. Yo vengo a hablar con gente en esta noche que dice: yo no fui a la universidad, yo no fui al instituto de teología, yo no soy licenciado en teología, yo no tengo unas leyes, pero yo te vengo a decir algo: hay una palabra que se manifiesta en poder, y en esta noche yo vengo a hablar con gente que va a entender que el reino es poder. Es impactante esto. Llegó la noticia a Pablo, estando en Éfeso, de que había un grupito que Dios le había entregado dones. Hablaban en lengua, hablaban misterios, y ellos creían que eran los doctos, ellos creían que eran los superdotados. Así hay gente que está subestimando a otro. Dice: ya no sabe hablar, él no sabe cantar, él no sabe predicar, pero yo les traigo noticias.
se trata de que tú sepas. Esto se trata del poder que te acompaña. Dígale a alguien, hay un poder que me acompaña. Nakai, tu man Sheneke. Me impacta que cuando Pablo, gracias a mí, que cuando Pablo le está hablando esto a los corintios, Pablo le está diciendo, iré pronto si el Señor quiere. Y él dice, conoceremos las palabras. En este tiempo estamos predicando una sana doctrina. Y estamos predicando un Cristo que no se trata de hablar de palabras. Y me impacta esto, porque en este 2026 hay mucha gente que en las redes te busca un texto bíblico y te comienza a hablar y te dice, yo soy evangélico. Pero cuando tú buscas la historia de por qué él es evangélico, él te está diciendo que es evangélico por algo que él leyó, por lo que la IA le dijo, pero no por lo que él vivió. Pero yo vengo a hablar con gente que en esta noche el reino le va a manifestar el poder. Siento fuego de Dios aquí. Esto es impactante. Pablo escuchó que aquel pueblo, a causa de que le fueron entregados dones, ellos se creían que estaban en la cúspide y entendían que a ellos había que hacerle reverencia. Me impacta algo. Pablo le está diciendo, iré a vosotros. ¿Sabe por qué? Para ver lo que ustedes tienen, no en palabras. ¿Sabe por qué Pablo lo dice? Esto es impactante. Pablo habla con legalidad a los corintios. Y de eso te vengo a hablar en esta noche. El reino es poder. ¿Tú sabes por qué Pablo se atreve a hablar de que el reino es poder? Porque cuando él le está diciendo, porque según pienso, dice Pablo, Dios no ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, pero oiga cómo vino el poder de Pablo, como sentenciado a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres. Nadie que haya sido espectáculo del mundo, de los ángeles y de los hombres, no me puede decir a mí que vamos a necesitar un reino con poder. Pablo le está diciendo, si tú me quieres manifestar el reino con el poder, manifiéstame el proceso que viviste. Hay gente que en esta noche, el proceso que vivió, tú estás diciendo, ¿por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué el esposo me dejó? ¿Por qué no he malcriado? ¿Por qué estoy viviendo el proceso? Te traigo noticias, te está escribiendo de ti, te está escribiendo para que tú no prediques un evangelio de palabras. Tú vas a predicar un evangelio basado en poder. Diga, basado en poder. En este tiempo 2026 se está viviendo un evangelio que se trata de que tú tengas una buena escolta, de que tú te veas bien, de que tú tengas un buen carro, de que tú tengas una buena casa, de que tú tengas un buen léxico, de que tú tengas muchos seguidores, de que tú tengas muchos miembros, de que tú tengas buena fama. Es el evangelio que se está predicando hoy 2026. Pero yo vengo a hablar con gente que va a entender la doctrina, que fue la que Pablo entendió y fue la que Pablo dijo aquí. Pablo dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. El que manifiesta el reino no viene aquí con sutileza. El que manifiesta el reino no viene con altivez. El que manifiesta el reino viene demostrando un poder que se basa en la humildad, que se basa en sometimiento.
El reino de los cielos, el poder, se trata. Porque hay mucha gente que te dice a ti que tú eres del reino. Yo predicaba en la iglesia hace 2 domingos y le decía, aquí en la República Dominicana, muy peculiar. Tú te acercas en cualquier barrio, en cualquier sector, y tú le dices, tú eres del reino. Tú le preguntas, ¿tú eres cristiano? Y te dice que sí. Porque la gente entiende que porque ellos dicen de la boca para afuera que ellos son del reino, ellos entienden que ellos son parte del reino. Y esos son los que se envanecen. Estos son los que entienden que a causa de que ellos tengan mucha dádiva, a causa de aquellos que calvivan, como dijo Pablo, aquellos que caliban, aquellos que están buscando prebenda en dominicano, aquellos que están buscando beneficio en dominicano, son aquellos que quieren demostrar un famoso reino, un reino de prosperidad. Pero Pablo dijo, yo paso hambre, yo paso sed, yo paso necesidad, yo paso pestilencia. Aquí viene la palabra que te desato en esta noche. ¿Sabes por qué Pablo le está diciendo que yo no quiero ver las palabras, sino quiero ver el poder? Porque Pablo le dijo algo: las palabras no te dan poder, el hambre y la necesidad, la pestilencia que tú pasaste a ser escarnio. Él dice, fuimos burla de los hombres, fuimos escarnio hasta de los ángeles. El escarnio que tú estás pasando es lo que va a hacer que el reino desate el poder sobre ti. Y hay gente que está siendo escarnecido, hay gente que está siendo atacado, pero en esta noche les traigo noticias. Hay un poder que se viene a manifestar. Póngase de pie, porque el poder se vino a manifestar. Como los corintios, que tienen mucho argumento de verbo. Hay gente que son palabreros, parafrasean mucho y te crean un argumento y tú dices, eso es real. Pero hay algo que pasa con el argumento, que el argumento que te están dando no tiene vida. Del argumento que Pablo habló, que le dijo a los corintios, a todos los que invocan el nombre de Jesús, es un argumento que tiene manifestación, es un argumento que es eficaz y que es certero. Y ese argumento es la palabra que predica a Cristo. De tal manera que hay gente que te dura 1 hora y te da un discurso con todos los puntos, con todos los acentos, sobre las íes. Te explica todo, el párrafo de inicio al final. Pero tú sabes qué ocurre, que cuando le indica el párrafo de inicio al final, aquel que está enfermo, aquel que está atribulado, aquel que está depresivo,